Lo hicimos, estamos dentro de nuestro paciente. Recorran con su mirada el lugar en donde nos encontramos. En este momento estamos flotando en la arteria ubicada en la zona del cuello. Lo que flota a nuestro alrededor son las células sanguíneas. Los redondos y colorados son los glóbulos rojos. Los amarillentos más pequeños son las plaquetas. Y los de un color muchísimo más claro son los glóbulos blancos. Hola, hola. El día de hoy aprenderemos algo nuevo y es sobre la isoinmunización. ¿Qué es la isoinmunización RH o también conocida como la eritroblastosis fetal? Es una patología relativamente frecuente en nuestro medio, que asimismo, si no es detectada y tratada a tiempo, puede causar la muerte fetal o neonatal. Sí, la muerte fetal. Es una patología directamente relacionada con la estructura de los glóbulos rojos y ciertos marcadores. ¿Quieren saber cómo se llaman? Son los antígenos y los anticuerpos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos van a interactuar en la membrana celular de los glóbulos rojos. Se van a presentar cuando una mujer RH negativo entra en contacto con un antígeno en la superficie de los eritrocitos RH positivos del producto de la gestación. Entonces, ¿qué puede pasar cuando no son compatibles estos antígenos y anticuerpos? Sí, un rechazo, un mecanismo de defensa contra ellos. No los van a tomar como bienvenidos. Ahora hablaremos de datos matemáticos. La epidemiología nos habla que la incidencia de la incompatibilidad del RH va a depender de dos cosas, el color y la piel y la etnia de la población. Se estima entonces que aproximadamente el 15% y el 8% de las personas de raza blanca y los afroamericanos respectivamente van a poseer un RH negativo. Pero ojo ahí, también se ha establecido que alrededor del 1 al 1.5% de todos los embarazos se van a ver afectados con este tipo de patología. Hola de nuevo, hablemos ahora de la fisiopatología de la isoinmunización. El proceso de la isoinmunización comienza por el fenómeno de transfusiones feto-materna, en el cual los hematíes fetales portadores del antígeno viajan al torrente sanguíneo materno, desencadenando una serie de procesos inmunológicos que llevarán a la producción de anticuerpos contra todos los eritrocitos fetales. Está establecido que en el tercer trimestre de la gestación se producen unas disrupciones de la barrera placentaria que llevan a los eritrocitos fetales entren en contacto con el sistema inmune materno. No obstante, se requiere un inóculo suficiente para desencadenar la respuesta inmune. La respuesta inmune de la que se habla consiste en que posterior al paso de los hematíes al torrente sanguíneo materno, un linfocito B identifica el antígeno en la superficie de este y desencadena la producción de la IgM. Después de este proceso inicial se produce la IgG, que va a ser de menor tamaño y tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria. Pasa al torrente sanguíneo fetal y destruye los eritrocitos. El proceso de toda esta destrucción de eritrocitos inicia con la fijación del anticuerpo IgG a la superficie. Una vez desarrollado todo el proceso de sensibilización y hemólisis, se va a producir una anemia fetal. ¡Hey! Hemos avanzado. Ahora hablaremos de las causas de isoinmunización. Ojo, con cuidado, que no se puede realizar la transfusión de sangre RH positiva a una mujer RH negativa. Seguimos con hemorragia fetomaterna, embarazo ectópico. ¡Wow! Ya casi terminamos de nombrarlas. Seguidamente está el aborto, el abrupcio de placenta, el trauma abdominal y ¡yujú! Hemos llegado a la última, que son los procedimientos obstétricos. Ojo, no te duermas. Falta camino por recorrer. ¿Qué tal les ha parecido el viaje? Esperamos que lo estén pasando súper bien. Hablemos de la determinación de la severidad de la enfermedad fetal. En toda madre inmunizada se debe proceder a evaluar la severidad o la gravedad de la enfermedad. Y si el padre es homocigoto, todos los fetos serán positivos. En los heterocigotos, solo el 50%. Hasta hace poco, la única posibilidad que existía para conocer el RH fetal era la obtención de células fetales mediante una funiculocentesis, y su determinación posteriormente determinaba el gen en las células obtenidas por una amniocentesis. Hoy en día, la práctica habitual es determinar genéticamente el RH fetal mediante la amplificación por PCR en partículas del ADN fetal extraídas del plasma materno.
Bueno, ahora pasaremos al seguimiento de la gestante. Entonces deben tener en cuenta que a toda paciente se le debe hacer la prueba de hemoclasificación desde el primer control prenatal, ya que a partir de este resultado vamos a definir si requiere estudios adicionales. Y ya sabemos que en caso de que sea un RH negativo, se debe hacer la prueba de COMS indirecta. Recuerden hacer esto de forma periódica durante todo el embarazo a la semana 28 de gestación. Con estos resultados vamos a poder clasificar a nuestra paciente en bajo riesgo, alto riesgo, siendo las primeras aquellas con los títulos menores a 1.16 y de alto riesgo a las de mayor o igual a 1.16. Ténganlo muy en cuenta. Alto. Hay algo que hemos pasado por alto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A toda gestante se le va a solicitar una hemoclasificación en el primer control y a continuación se evaluarán los resultados. Si la madre posee un RH negativo, se determinará el CUMS indirecto. Este examen nos permitirá medir la cantidad de anticuerpos detectables. Si el CUMS indirecto nos sale negativo, serán 2 determinaciones cada trimestre, en el segundo y tercer trimestre. Y si en el tercer trimestre nos sale el CUMS indirecto positivo, lo que se hará es remitir a la paciente por una unidad de medicina materno-fetal. Pero, ¿qué otras pruebas podemos utilizar? Podemos utilizar también unas pruebas de valoración ecográfica del feto. ¿Qué nos harán estas pruebas? Estas pruebas van a poseer modernos equipos que permiten una visualización clara de las estructuras fetales y también un diagnóstico de presencia de alteraciones como la citis y la hepatomegalia. Sin embargo, esta prueba solo va a detectar los grados avanzados de la anemia fetal. Otra prueba que podemos utilizar será la amniocentesis. Esta es una prueba en la cual nos va a permitir evaluar el proceso hemolítico fetal. Sin embargo, esta prueba solo se nos indicará el momento exacto en que se requiere hacer una transfusión de orina. Por último, tenemos el Doppler de la arteria cerebral media. Este es uno de los métodos no invasivos más efectivos para el diagnóstico de la anemia fetal. Este proceso consiste en la obtención de algunos casos de la sección axial del cerebro para medir la actividad y es un método no invasivo para medir cómo está la arteria cerebral media y determinar el grado de afectación con la eritroblastosis fetal. ¡Guau! No lo puedo creer. Hemos avanzado mucho. Pero no nos podemos ir sin antes hablar de la complicación, la enfermedad hemolítica perinatal. Esto ocurre cuando la madre es RH negativo y el bebé en el útero tiene células RH positiva. Sus anticuerpos del antígeno RH pueden atravesar la placenta y causar anemia. ¡Oh, no! ¡Qué horror! El síntoma más característico es la ictericia neonatal. ¡Wow! No puedo olvidar este síntoma, pero también puede presentar edemas. Algunas pruebas son hemograma, función hepática, bilirrubina y hemoclasificación. ¡Y ¡yujú! ¡Casi terminamos! Falta su tratamiento, fototerapia y exotrafusión. ¡Buen camino! Paciencia, ya vamos a terminar. Ahora vamos a hablar de la finalización del embarazo en casos de inmunización. Aquí debemos tener en cuenta diversos factores. Uno de ellos es la gravedad de la inmunización, ya que pues obviamente si esta es muy grave, pues va a generar anticuerpos en cantidades significativas que ponen en riesgo la salud del feto, por lo que va a ser necesario finalizar el embarazo. Cuando existe anemia fetal grave, cuando hay desarrollo de hidropesia fetal, que recordemos es la acumulación anormal de líquido en el cuerpo del feto. También aquí debemos tener en cuenta la edad gestacional, ya que pues este es un factor muy importante y en casos de inmunización muy grave, si el feto es viable, que podría ser generalmente después de la semana 24 y 26, podríamos optar por inducir el parto. Y finalmente, evaluación continua, ya que la decisión sobre la finalización del embarazo se toma en colaboración con el equipo médico. Ahora, ¿cómo hacemos la prevención? Esto será con la inmunoglobulina anti-D, ya sea como profiláctica prenatal o como profiláctica postnatal. En la prenatal vamos a dar una dosis única de 300 microgramos en la semana 28 de gestación. En la postnatal, no olvidemos, se le dan a las mamitas que tienen RH negativo o en recién nacidos con RH positivo y que tengan una prueba antiglobulínica negativa, con una dosis de 300 microgramos en las 72 horas postparto. Tranquilos, si ya pasaron las 72 horas, se puede administrar dentro de las 4 primeras semanas.